Zonas cantareras. Esto significa de alguna manera, digamos, como subsidiar a otros sectores que realmente estaban siendo o que se les cobraba igual, que se les tasaba igual, ¿no? Como una tarifa ordinaria. Va a dejar de percibir, ANDA tenía proyectado percibir o ahorrarse, mejor dicho, 32 millones de dólares, ahora va a ahorrarse 25 millones, lo cual significa más o menos una diferencia de 6 más o menos millones, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Sobre la base de qué se toma la decisión esta de aplicarle una tarifa especial a los asilos, orfanatorios, hospitales, presidente de ANDA? Y más adelante vamos a hablar sobre qué tan importante es la medición y en manos de quién va a estar. Porque se puede tener un buen pliego tarifario, pero si no se hace la lectura correcta del medidor, igual, ¿no? Puede haber una serie de irregularidades. Bueno, yo creo que es importante destacar que para hacer este nuevo pliego tuvimos conversaciones con diferentes sectores. A mí un día me tomaron por sorpresa, yo estaba en una junta directiva, en una junta de gobierno de ANDA, y me dicen que en la puerta de la presidencia están las intercomunales, Efraín Mejía. Yo no le conocía a Efraín Mejía y salí a recibirle. Bueno, creo que ellos también un poco sorprendidos porque jamás esperaron que saliera a recibirle, y empezamos a conversar. Y la solicitud de él era, mire, quite el pliego tarifario y volvamos al sistema anterior. Entonces yo le decía, mire, esto no puede ser. Podemos hacer una revisión del pliego tarifario, pero no quitar el pliego tarifario. Porque al único que voy a beneficiar si quito el pliego tarifario anterior, si vuelvo al pliego anterior, al de antes de noviembre, es al que malgasta el agua, al que más consume. No estoy beneficiando a las clases más necesitadas. Entonces había que buscar un sistema que nos permitiera focalizar aún más el subsidio del agua. Pero aquí no se focalizó, sino que se amplió el subsidio. Aquí se amplió, pero se focalizó también. Y la idea principal era focalizarlo, ¿no? Focalizarlo también, porque en este caso, por ejemplo, cuando yo ya estoy hablando de mesones, estoy llegando verdaderamente a las clases más pobres. Cuando estamos hablando de las comunidades marginales, cuando estoy hablando de las comunidades, por ejemplo, de las intercomunales que representa Efraín Mejía, también estamos llegando. Y también cuando empiezo a conversar con doña Wanda, la primera dama y secretaria de Inclusión Social, que me dice, mire, hay una serie de instituciones que si no tienen ni para dar de comer, como son los asilos, como son los orfanatorios, o otras instituciones, ONGs que se dedican a dar asistencia social, y no había una tarifa para ellos, no había una tarifa para los hospitales públicos, no había una tarifa para las escuelas públicas. ¿Cuánto podrá consumir, por ejemplo, el hogar del niño del padre Vito Guarato? La cantidad de ropa que ahí se tiene que lavar. O sea, entonces había que crear un mecanismo que nos permitiera llegar a esos sectores, y entonces todavía, además de ampliar el subsidio, focalizarlo también. Como te digo, esto sale de conversar con varios sectores. O sea, no solamente nos lo tomamos así porque sí, sino que había que escuchar. Y yo te digo, a mí me sirvió mucho, y le agradezco a Efraín, porque me sirvió mucho la conversación que yo tuve ese día con él, y tuvimos como 2 o 3 conversaciones más con Efraín todavía. A ver, presidente, antes el subsidio llegaba hasta los 40 metros cúbicos, ¿no? Que está más o menos, digamos, el 80 y algo de la población consume por abajo de los 40 metros cúbicos. Correcto. Ahora se fue más arriba. 45. ¿Esto es focalizar o ampliar el subsidio? Esa es mi pregunta. ¿Tengo alguna duda sobre eso? Porque pareciera que esta tarifa también es como para educar a la población, como para decirle, mire, no desperdicie el agua porque va a tener que pagar más, ¿no? Eso siempre va a ser de esa manera. Quien desperdicia el agua, quien usa más agua, si quiere, va a pagar lógicamente más. Pero la idea principal de este nuevo análisis que se hizo sobre el pliego tarifario era focalizar más el subsidio, es decir, que de alguna manera las personas que pueden pagar más realmente paguen lo que tienen que pagar. Pero ahora se va de 40 a 45. ¿Se ha hecho entonces ampliar el subsidio a más sectores de la población? Es correcto. Yo creo que hay que tomar en cuenta, como digo, sirvió mucho el conversar con los diferentes sectores. No nos debemos de olvidar de que en las familias más pobres también el número de personas que viven en una vivienda es más alto. Ese estándar de 5 personas por vivienda
como que se va perdiendo, ya no, ese comportamiento ya no es así. Y en algunos lugares que hemos visto, de sectores muy populares como Soyapango, Apopa, San Martín, hay familias de 7 o de 8 personas viviendo. Lógicamente, eso te lleva a tener un mayor consumo por familia. Luego, el otro ingrediente que tiene este pliego es la gradualidad, y yo creo que eso es importante, porque no es lo mismo esa grada de 30 a 31 de una sola vez, a que gradualmente, y como te digo, también el usuario, cuando le llegue su factura, va a ver que si él hace un esfuerzo y ahorra, va a pagar menos. O sea, la invitación de este pliego es pague menos. Ahora, como pasa con algunos vecinos que yo tengo ahí por donde yo vivo, que quieren seguir barriendo la acera con la manguera o quieren tener húmeda la calle de su casa, que tiene 12 metros de ancho y la casa tiene 20 metros de frente, y quiere seguir humedeciendo su casa, entonces que lo pague. Yo, como he dicho, la